Hola, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Roselena y aquí tienes un nuevo vídeo. El tutorial de hoy va sobre el pensamiento crítico y cómo ejercerlo. Comenzaré con una pregunta inicial. ¿Se puede aplicar el pensamiento crítico a todas las opiniones? O, dicho de otra manera, ¿son todas las opiniones, todas las ideas respetables? Pues bien, antes de nada debemos dejar claro que la libertad de pensar, la libertad de expresión, la libertad de creer es uno de los derechos fundamentales que nos ha costado siglos conquistar. De manera que cuando no existía este derecho, no se reconocía como tal, se podía condenar a muerte a aquellas personas que pensaban de forma diferente al poder, a la autoridad establecida. Por lo tanto, el derecho a la libertad de opinión hay que respetarlo. Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión no significa que el contenido de las opiniones deba ser siempre respetable. No se pueden respetar lo que son calumnias, acusaciones falsas, no se pueden respetar opiniones que incitan a la violencia, no se puede respetar opiniones de quien manifiesta, por ejemplo, que las mujeres son inferiores a los hombres, o que las personas de color, las personas negras, no deben tener derechos, o tampoco es respetable la opinión de quien afirma que el terrorismo es un buen método de hacer política. Es decir, que lo que hay que respetar es a la persona que opina, al ser humano que opina, se expresa. Eso no quiere decir que se deba respetar el contenido de su opinión cuando va, por ejemplo, en contra de los derechos humanos. Esto no es admisible y por eso es tan importante que apliquemos el pensamiento crítico. Con esto quiero que entiendas que la libertad de opinión conlleva un deber. El deber de informarnos, de buscar la verdad, de ejercer el pensamiento crítico, es decir, someter a un análisis todo aquello que se nos presenta con la pretensión de ser una verdad. Bueno, y después de este preámbulo te comento el contenido de este tutorial. Vamos a ver en primer lugar una definición de qué es exactamente el pensamiento crítico, las fases, los pasos que hay que seguir a la hora de ejercerlo y un ejemplo práctico. Comenzaré definiendo la actividad de pensar y para qué sirve, para qué nos sirve. Pues el pensamiento nos sirve para resolver fundamentalmente los problemas, inventar, crear cosas nuevas. También nos sirve para evitar equivocarnos, nos ayuda a reflexionar siempre antes de actuar. Y sobre todo, es muy importante, el pensamiento nos ayuda a evitar que nos engañen. Con el pensamiento crítico podemos averiguar si todo lo que nos dicen o lo que nosotros pensamos es cierto, es verdadero o es lo más justo. También sirve para saber si alguna de las creencias que tenemos, de las que estamos como muy convencidos, son realmente seguras, son ciertas, son verdaderas o no lo son. Pues bien, para saber si algo es cierto, tenemos que aplicar las fases del pensamiento crítico, que son 3, estas que ves en pantalla. Lo primero es definir qué entendemos por un término en concreto, por un concepto sobre el que estamos pensando, y luego aplicar la crítica para, por último, pues sacar una conclusión. Te explico cómo se ejerce el pensamiento crítico con un ejemplo. Analizaré qué es la astrología. Comencemos con su definición. Bueno, pues por astrología lo que se entiende es al conjunto de creencias que pretende saber y predecir el futuro, el destino de las personas. ¿Y cómo lo hace? Pues afirmando que existen ciertos cuerpos celestes que influyen en nuestra personalidad y en episodios concretos de nuestra vida, de la vida de las personas. En la segunda fase de la aplicación del pensamiento crítico tenemos que aplicar dos normas que es básicamente aplicar preguntas, o sea, plantearnos cuestiones. La primera pregunta o la primera norma es ¿y yo cómo lo sé? O si es una persona a la que nos está contando sobre la astrología, preguntarle, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Porque claro, dependiendo del modo en el que se haya conocido esa información, pues sabremos si es de fiar o no lo es. Porque claro, si estamos hablando de un tema de salud, imagínate, no es lo mismo que la información te la dé una persona que está interpretando las cartas del tarot, por ejemplo, a que la información te la dé tu doctora. Entonces, volviendo al tema de la astrología, ¿cómo sabemos si las afirmaciones que hace son verdaderas? Pues mira, tienes que saber que la ciencia no le da ningún valor a las predicciones de la astrología. ¿Por qué? Porque no se derivan de ninguna ley científica. Es decir, que las predicciones científicas se pueden comprobar experimentalmente y esto no ocurre con el caso de las predicciones en astrología. Y llegamos a la segunda norma del pensamiento crítico, que es hacernos otra pregunta o preguntarles al astrólogo o a la astróloga. Y sucede siempre así, o sea, a todas las personas les pasa lo que me está contando.
Pues mira, hay que tener claro que no se pueden hacer afirmaciones generales a partir de lo que vive, sufre o de la experiencia de una sola persona. Entonces, a la pregunta, ¿se cumplen siempre las predicciones de la astrología? Tenemos que saber que el hecho de que una persona nos diga que a ella sí se le cumplieron las predicciones que le hizo un astrólogo no es suficiente garantía. Para que tuviéramos una garantía 100%, tendríamos que escuchar que las predicciones se cumplen siempre. Y otra cosa, muchas predicciones de ese astrólogo o astróloga son normalmente formuladas de una forma tan poco clara, con palabras tan confusas, que se pueden interpretar de muchas formas. Por eso dan la impresión de cumplirse, porque es muy fácil que suceda algo a posteriori que parece que ya se había predicho. Bueno, y llegamos a la tercera fase del pensamiento crítico, sacar las conclusiones. Y es que después de definir los conceptos, después de recopilar la información, pues tenemos que deducir unas ideas, sacar unas ideas que nos permitan tener una opinión segura respecto a la información recibida. Así nos encontramos que según los estudios, la astrología es una creencia basada en la superstición y que viene de tiempos remotos. No se puede considerar una ciencia porque carece de base experimental. Y tienes que saber que solo se pueden predecir los fenómenos físicos del tipo, por ejemplo, un eclipse de luna. Del resto, acerca del futuro, todos son probabilidades, cálculo de probabilidades, y nadie puede asegurar 100% qué va a pasar. Sin embargo, aunque la astrología no es una ciencia, según las estadísticas, tiene muchos seguidores. Según las encuestas, más del 41% de los jóvenes españoles creen en la astrología, consultan los horóscopos, y es más, el 33% confía en las predicciones que hace la astrología. Está claro que esas personas no están ejerciendo su pensamiento crítico. Bueno, y con esto llegamos al final de este tutorial, pero podemos hacer un resumen breve. Entonces, el pensamiento crítico da claridad a los conceptos, se hace preguntas del tipo ¿cómo lo sé? ¿Cuál es la fuente? ¿Ocurre siempre así? ¿Hay excepciones? Y saca conclusiones a partir de la información que se recibe de diferentes fuentes. Y ahora sí, llegamos al final. Te agradezco tu atención. Espero que este vídeo de Set de Philosophy te haya gustado. Si es así, no olvides dar un like y te animo a poner en práctica tu pensamiento crítico.